Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Por esta vez voy a leer todo el capítulo 9, porque el mensaje va específicamente, sobre todo este capítulo. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea,
y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí, alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste de lodo, del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. La palabra del Señor. En este momento, este es un momento, mis hermanos, tan crucial, tan importante, tan maravilloso para este ciego, ¿no? Que dice la palabra del Señor: había nacido ciego, había nacido ciego, ¿no? Entonces Jesús estuvo allí, estuvo dispuesto a darle la vista, estuvo dispuesto a abrir sus ojos, mis hermanos. Hoy en esta tarde, el tema que quiero tocar es, mis hermanos, el hombre que nació ciego. Y a este hombre que nació ciego le hacen 3 preguntas sobre Jesús. Es decir, que a este hombre ciego, ¿no?, le fuerzan, le investigan, le indagan que comparta el testimonio del poder sanador de Cristo Jesús, del poder de su milagro, porque esto es un milagro que Dios hizo. Ese hombre, dice la palabra, había nacido ciego, pero en realidad dice que, si bien es cierto, mis hermanos, tenía sus cuencas y todo de la vista, de los ojos no, pero él no tenía sus ojos. Por eso es que Jesús tuvo que hacer un lodo y untarle, y en ese momento se crea sus ojos y él puede ver, mis hermanos. Esas 3 preguntas, mis hermanos, es lo que hoy quiero revisar con cada uno de ustedes. Esas 3 preguntas que le hacen a este ciego acerca de Jesús. ¿A cuántos de nosotros nos han preguntado sobre Jesús? Sobre la palabra del Señor. ¿Cómo le hemos respondido? ¿Cómo hemos hablado, mis hermanos? ¿Cómo hemos testificado? ¿Cómo hemos compartido de lo que Dios ha hecho en nosotros? Y eso es lo que este joven, este ciego, está compartiendo. Primero con sus vecinos, luego con los fariseos, los más duros de corazón, y con los mismos judíos. Miren, mis hermanos, ¿sí? El Señor envía a compartir lo que Dios hace con nosotros, nuestros testimonios. Pero cuando se fue al lago de Siloé, se lavó, dice la palabra del Señor, que entonces sus ojos se fueron abiertos y él regresó viendo. Y a lo que él regresa viendo, le encuentra esta gente y empiezan a discutir los vecinos diciéndoles. Y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Entonces, este hombre mismo, mis hermanos, quizás estaba buscando a Jesús para poderle agradecer, para poder adorarle, porque él tenía la convicción y él lo dijo: no cualquiera puede hacer esto, sino el que viene de parte de Dios.
Él puede hacer esto. Miren. Por eso es que él no pudo dar una respuesta donde estaba Jesús. Porque él mismo también necesitaba a Jesús. Ya había recibido un milagro. Pero él había recibido un milagro físico. Pero necesitaba ese milagro en su corazón para la vida eterna. De querer conocer quién era Jesús. Por eso, mis hermanos, la segunda pregunta que le hacen acerca de Jesús es: ¿quién te hizo? ¿Quién te dio la vista? ¿Quién te dijo que te hizo esto? Vemos nosotros, mis hermanos, en el verso 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Fue una pregunta que le hacen acerca de Jesús. Dime, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo este hombre? ¿No? Y la respuesta de este hombre, mis hermanos, encontramos en el 26, ¿no? En el 27. Él le respondió: ya lo os he dicho. Porque esta era ya la tercera vez que les estaba repitiendo lo mismo. ¿Sí? Y no habéis querido oír. ¿Por qué no lo oiréis otra vez? ¿Quieres también vosotros hacerlo sus discípulos? Miren, la respuesta tajante que él da, mis hermanos, es que le abrió los ojos. Porque él dice: si él es pecador, no lo sé, pero lo que sí sé es que yo, siendo ciego, ahora veo. Eso fue lo que hizo en este ciego Jesús. Y Jesús vino, mis hermanos, a abrirnos los ojos a muchos de nosotros. Porque en verdad estábamos ciegos. Teníamos nuestros ojos, pero estábamos ciegos, mis hermanos. No podíamos ver la luz de Cristo. No podíamos ver el resplandor de su Espíritu Santo, de su presencia. Pero Él está hoy maravillado y diciendo: no me importa si es pecador, no lo sé, pero lo que sí estoy seguro es que desde que el día que Él me tocó y me envió a lavarme en ese lago, hoy estoy viendo. Y eso para mí es un milagro. Entonces, mis hermanos, este hombre habla de la palabra del Señor que le abrió los ojos. En el 30 respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos. Si ustedes no saben de dónde es, de dónde vino, ¿sí? Eso le hace mucho más maravilloso todavía, ¿sí? Pero la cuestión aquí, el asunto principal, es que yo veo, yo puedo ver. Como escuchaba yo en alguna predicación contar, cuando los niños estaban aprendiendo en la escuelita sobre el mar Rojo, ¿no? La profesora decía que eso es lo que está en la Biblia, que el mar Rojo se abrió para que el pueblo de Israel cruzara en seco. Eso es un mito, eso es una fábula. Pero allí había un niño cristiano, ¿sí?, que le puso mucha atención a lo que la profesora le estaba diciendo, porque estaban hablando en contra de su Dios, del milagro que Dios hizo allí. Entonces, le decía: ustedes no tienen que creer eso. Lo que pasa es que en esa época el agua empieza a descender, empieza a bajar su cauce, y esa agua queda hasta los tobillos de una persona. Por eso es que la gente pasó por ese mar, no es que se abrió. Y el niño se pone de pie y le dice: discúlpeme, maestra,
Pero si usted niega que eso fue un milagro de parte de Dios, la Biblia me habla que en esa agua murió el faraón y todos el ejército de faraón. El milagro es mucho más grande todavía, porque en esa poquita agua pudieron morir tanta gente, incluso hasta los caballos. Miren, mis hermanos, cómo Dios sale en nuestra defensa cuando le quieren contradecir, cuando no quieren, mis hermanos, creer en su palabra. El diablo lo pone de una forma, pero Dios manda de otra manera, mis hermanos. Así también, amados hermanos, el enemigo siempre quiere ponernos en duda en lo que Dios puede hacer en nosotros. Había asimismo, mis hermanos, una hermana que tenía sus hijitos, ya ancianita. Había estado orando por alimento porque ella no tenía. Tenía muy escasos los alimentos, tenía sus hijitos. Y ella estaba orando al Señor para que Dios le mande alimento, les provea. Toque el corazón de algún hermano por ahí, alguna persona. Y cuando ella escuchó, mis hermanos, en una radio, contó ese testimonio, su necesidad. Dice que hubieron brujos que escucharon eso. Y ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, wow, hay hijos de Dios, pobres, míseros, que tienen escasez. Vamos ahora mismo y avergoncémosle a ese Dios. Compremos mucha mercadería. Y así lo hicieron, se fueron a un centro, ¿cómo se dice? Un abasto, un mercado. Hicieron mercado, desde luego. Llenaron 2 camionetas de víveres y llegaron a la casa de la mayorcita. Descargaron todo, dejaron ahí. Y cuando ya se iban a retirar, pues le pregunta a uno de ellos, le dice, oiga, ¿usted no piensa preguntarnos quién le envía esto? Y la mayorcita le dice, no, porque cuando Dios provee y Dios manda, hasta el diablo obedece. Miren, mis hermanos, la forma, la manera como Dios puede proveernos y cómo puede bendecirnos. Aquí esta gente decía que Jesús no era Dios, que Jesús era un pecador. Eso le decían, mis hermanos, incluso a estos hombres le decían. El 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. Miren, hablando de Jesús, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. En cambio otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Cómo dudaban y ponían en duda en esa persona? Pero una persona que fue abierto sus ojos y que vio, no pudo dudar en Dios. Su respuesta tajante fue, mis hermanos, ¿sí? 24, entonces volvieron a llamarle al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y le aseguraban que Jesús era un hombre pecador. Y por eso esta respuesta incluso nosotros la cantamos, que este hombre hace. Y él responde, si es pecador no lo sé. Una cosa sé y estoy seguro, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Miren, mis hermanos, aunque el enemigo nos quiera poner a nosotros en duda de que seamos hijos de Dios, de que Dios puede obrar en nuestras vidas, de que puede abrirnos nuestros corazones, nuestros ojos, nuestras vistas espirituales, nuestros oídos espirituales, Dios lo puede hacer, mis hermanos. Sigamos confiando en Él. Sigamos confiando en Él. La tercera pregunta que le hacen es, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Y la respuesta, mis hermanos, esto lo leemos en el verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Le piden una opinión. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él, mis hermanos, en el verso 11 responde diciendo,
aquel hombre, ¿sí?, se llama Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Salvador. Entonces, ¿quién es Él? ¿Qué opinas de Él? Este estaba diciendo que Él es mi Salvador. Jesús es nuestro Salvador, amados hermanos. El que nos abrió nuestros ojos, nuestros entendimientos, se llama Jesús, el Salvador. Y eso es lo que Él estaba diciendo. ¿Quieres conocerle? ¿Quieren ustedes también hacer sus discípulos? Él se llama Jesús, el Salvador. En segundo lugar, su otra respuesta, cuando le preguntan, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? En el verso 17, que Él es profeta. Miren, mis hermanos, venía a cumplir la profecía que Dios mismo había hablado en el tiempo antiguo. Y Jesús mismo vino, mis hermanos, a dar profecía para estos tiempos que hoy estamos viviendo en la actualidad. Cuando dijo, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra, mis hermanos, estaba hablando de una profecía de lo que acontecería en Jerusalén, aquel templo. Entonces Jesús vino en profecía a hablar sobre estos últimos tiempos también. Así que además de ser nuestro Salvador, es nuestro fiel profeta, mis hermanos, quien fue y cumplió en la cruz las profecías y vino a dejar también profecías para estos tiempos. Otra de las respuestas lo encontramos en el verso 33, cuando le preguntan acerca de ¿qué te parece o qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? Este ciego le responde. Dice, no, que viene de Dios. 33. Si éste dice no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces dice, no, Él viene de Dios. Yo estoy seguro que viene de Dios. Porque Él es profeta. Porque Él es Jesús nuestro Salvador. Entonces Él es Dios. Esa es la respuesta categórica que le da a estas personas que le están indagando. En cuarto lugar, mis hermanos, la respuesta que le da respecto a qué dices tú sobre aquel que te abrió los ojos, está en el 34, mis hermanos, 35, perdón. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Entonces, mis hermanos, él dice, yo creo. Entonces, él dijo que quien le había dado la vista era el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Y además de eso, mis hermanos, al pedirle su criterio, su opinión sobre quién era esa persona que le había dado la bendición de poder ver, el milagro de poder ver, mis hermanos, la respuesta que este varón le da es, en el 38 leemos, ¿sí? Dijo, yo creo, y le adoró. Es decir, que le dijo, creo, Señor, y le adoró. Reconoció que Jesús, desde ese mismo momento que creó este ciego en Jesús, formó parte de su señorío, del dueño de su vida. Y desde allí en adelante, él le iba a adorar. Qué precioso, mis hermanos, lo que Dios hace. Paso a paso nos enseña lo que este hombre hizo en respuesta, mis hermanos, a lo que Jesús obró en su vida. Hoy nos toca a nosotros, mis hermanos, reconocer que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Hoy es tiempo de nosotros reconocer que Jesús dejó escrito las profecías para estos últimos tiempos y que nosotros tenemos que estar velando y vigilantes a que esas profecías se cumplan, mis hermanos, en estos tiempos. Y tenemos que estar alerta.
Tenemos que, mis hermanos, ratificar nuestro compromiso, nuestra creencia, nuestra fe de que Jesús vino de parte de Dios y que Jesús es el Hijo de Dios y que por eso, mis hermanos, Él es nuestro Señor. Ya no somos más del diablo, ya no somos más del mundo. Ahora somos, mis hermanos, hijos de Dios. Por eso Él es nuestro Padre, es nuestro Señor. Vamos a agradecerle a nuestro Dios por esta palabra que Él nos ha dado, nos ha traído en esta tarde. Aquel testimonio que nos comparte este hombre ciego desde su nacimiento. Así como a él exigieron, mis hermanos, a nosotros también nos van a exigir que demos testimonio de las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y nadie somos nosotros para callar de las obras de Cristo Jesús que hizo en nuestras vidas. Y una de ellas, mis hermanos, es que Cristo nos salvó y nos rescató cuando éramos los más viles pecadores.